El asma es una enfermedad crónica que afecta específicamente las vías respiratorias y, como decía Alex, gran cantidad de personas en el país la padece. Para hablar ampliamente de este tema, hoy tenemos al experto y extraordinario, el doctor Betancourt. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ya nos hacías falta, en serio. Sí, ya era hora que viniera. Ya le hicimos el reclamo. No, pues muy feliz de estar otra vez aquí y compartir con ustedes lo importante que es que el paciente asmático no se sienta solo en esto, que sepa cuáles son las estrategias para mejorar esa calidad de vida. Usualmente cuando el doctor viene habla de trastornos del sueño. Pero hoy vamos a hablar más como neumólogo. Neumólogo, correcto. Doctor, exactamente como para empezar por el principio, ¿qué es el asma en sí? Como decías antes, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria. Esto habla de los bronquios principalmente y los bronquios un poco más pequeños, donde ellos, como están inflamados, producen moco y los síntomas típicos del asmático es que va a tener tos con flema, va a tener pitillos en el pecho que se llaman sibilancias y también en algunos momentos va a sentir hasta apretazón de pecho o falta de aire. El asma es una enfermedad muy heterogénea. Esto quiere decir que en una persona puede manifestarse solo como tos, pero en otra termina en emergencias nebulizándose y poniéndose medicamentos con frecuencia para lograr su control. Entonces esa enfermedad que inflama y también tiene una peculiaridad que es una enfermedad muy variable. Hay momentos donde el asmático está muy bien controlado y hay momentos que, por ejemplo, si me expuse al frío, si tuve una gripe, ahí se exacerba ese asma y termina en servicios de emergencia, ¿verdad? Doctor, ¿el asma se nace o se hace? Ok, muy buena pregunta. En teoría existe una combinación de factores tanto genéticos, que la persona ya lo trae, y por ejemplo, en la parte de la consulta es preguntarle si la familia ha tenido asma, ¿verdad? Si mi mamá es asmática, si tengo hijos asmáticos, si mi abuelo o mi abuela fueron asmáticos, probablemente yo traiga esa carga genética en que probablemente voy a ser asmático, pero se junta con factores ambientales, si el clima es muy cambiante, mucha humedad, si hay infecciones a repetición de virus o bacterias, esto va generando cambios en la vía respiratoria y al final se expresa. Entonces es una combinación, lo que yo traiga como un preámbulo, ¿verdad? Un contexto de familia alérgica asmática, más el ambiente, la exposición ambiental que hace que al final se exprese la enfermedad. Esto nos llevaría a, digamos, a entender que hay distintos tipos de asma. Correcto, es así. Y es importante porque el asma puede ser muy alérgica, entonces son aquellas personas que tienen rinitis, que le pican los ojos, ¿verdad? Los oídos también se comprometen, o hay otros que no, que realmente es solamente la tos y es una inflamación menos alérgica. Entonces, dentro de la evaluación del asmático hay que valorar esta parte. Si son alérgicos, por ejemplo, en el hemograma, en el examen de sangre, hay unas células que se llaman eosinófilos y vemos si están altas. Si hace reacción con alimentos, si hace reacción con cambios de temperatura, pues ahí vemos un contexto alérgico de esa persona. Y hay asma que se puede expresar a etapas más adultas, que es asma de aparición tardía, donde uno dice, pero ¿cómo yo a esta edad voy a tener asma? ¿Verdad? Le he hecho diagnóstico a señoras de 75 años y me dicen, ¿cómo es posible que hasta ahorita? Bueno, eso puede pasar. Hasta en ese momento el cuerpo expresó la combinación de los factores y ya dijo, bueno, si es asma lo que usted tiene. Estaba, digamos, en ese momento como dormidito. Como dormido, silencioso, o yendo generando cambios, ¿verdad? Hasta que ya se expresa la enfermedad. ¿Hay algún tipo de examen que nos pueda decir que lo tenemos sin que se haya manifestado? No, lamentablemente no. El asma es muy clínica. Si yo tengo un contexto familiar, si tengo síntomas y esos síntomas aparecen, reaparecen, me curo, me nebulizan, mejoro, vuelvo a caer en emergencias, me ponen esteroides inyectados o algún medicamento, mejoro por un tiempo, vuelvo a caer en una gripe, esa gripe no se me va, me dura más de 10 días, probablemente yo tengo que pensar que hay algo que está pasando con mi vía respiratoria y ahí el asma es uno de los principales diagnósticos. ¿Qué tan temprano puede aparecer? Desde la pura infancia, digamos antes de los 2 años es difícil hacer el diagnóstico porque el niño viene desarrollando todo su sistema inmunológico
pero trae una carga de sus padres, ¿verdad? Claro. También el niño se empieza a exponer a otras personas, a otros niños, y los virus empiezan pues a generar manifestaciones. Pero es aquel niño que desde pequeño, ¿verdad? Ya sabemos que tiene gripe tras gripe, entonces le damos un jarabe y se mejora y otra vez hay que darle otro, pero sí a partir de los 2 años uno podría establecer el diagnóstico de asma. Ahora, ¿cuál sería el rol de los papás si estamos ante un niño que es asmático? Tienen que estar siempre, digamos, como con ciertos medicamentos y ciertas cosas, como por aquello de... Sí, esto es sumamente importante y una perla, digamos, de esta charla es que el asma es una enfermedad que no se cura, sino que se controla. Okay. Se controla utilizando medicamentos todos los días, si es necesario. Hay algunos pacientes que no han tenido crisis por más de 1 año y ya podemos empezar a bajarles medicamento. Pero si he tenido síntomas, es mejor mantenerme todos los días con los inhaladores principalmente. Y entonces el padre o madre de familia pues tiene que vigilar que su hijo use los dispositivos de manera diaria y también crear un ambiente adecuado para ese niño, porque en niños el asma es muy alérgica. Entonces, los ácaros, el polvo, la humedad. ¿El aire acondicionado podría afectar? Si no está bien, digamos, una limpieza adecuada de ese aire puede acumular moho o algunos hongos y ahí sí. Okay. Pero el aire, digamos, si esa persona es asmática, está bien controlado, ese niño, aunque se exponga, no debería entrar en crisis. Y ahí es donde vienen que en niños uno cambia colchones, cambia almohadas, que el cuarto o que la casa sea bien ventilada, que se haya una limpieza adecuada, tampoco exponerlo demasiado a un cloro, demasiado, ¿verdad? Tampoco tan exagerado, tal vez. Correcto, que vaya a generarle más bien una crisis. Okay. Entonces, el rol del padre es cuidar que el niño use su tratamiento todos los días y crearle un ambiente favorable para ese asma. Doctor, vamos a aprovechar para abrir la línea porque de verdad este tema está sumamente bueno. Nos pueden escribir, por favor, escrito, no llamadas, al 7003-1234 y sus consultas las haremos directamente al doctor en este preciso momento. Doctor, se sabe que casi que todos los medicamentos tienen efectos adversos. ¿Qué puede pasar con los inhaladores? Ya que prácticamente si desde niño empiezan a desarrollar estos cuadros de asma, estaríamos hablando que lo tienen que usar durante toda la vida. Correcto. Es importante quitar el miedo a la población, ¿verdad? El tratamiento es peor tener un paciente asmático no controlado, porque esto implica en riesgo a hospitalizaciones, riesgo inclusive de muerte. El asma, la persona con asma no debería morirse por el asma y aún así se siguen muriendo por asma y esto es por mal control. Entonces la persona asmática tiene que usar su tratamiento todos los días. ¿Qué tratamiento usamos para el asma? Bueno, usamos inhaladores que son esteroides inhalados. El esteroide es un antiinflamatorio, entonces como uno escucha esteroide, bueno, tiene mucho efecto secundario, sube el azúcar, la presión, osteoporosis. Lo que pasa es que en asma son microdosis y el efecto es local, o sea, se utiliza el inhalador para que el medicamento llegue a pulmón y la idea es que ahí se quede. Sí puede haber una parte mínima que se pase a la circulación, pero la mayoría queda en pulmón. Entonces, esa persona tiene que acostumbrarse a utilizar ese medicamento todos los días. Aparte del esteroide inhalado, él va a desinflamar la vía aérea, que es lo principal. Todo asmático tiene que estar con un esteroide inhalado. Otro medicamento que utilizamos son broncodilatadores, y aquí el más conocido es el salbutamol. Entonces, la gente le tiene miedo porque dicen, ay, no, es que me dijeron que el salbutamol daña el corazón. Eso no es verdad. El salbutamol él abre los bronquios y tiene un efecto corto, de 3 a 5 horas. Como efecto secundario, pues produce un poquito de taquicardia, que es acelerar la frecuencia del corazón, y produce también tremor, ¿verdad? Este movimiento de las manos o el cuerpo, sentirse uno como tembloroso. Es un efecto normal del medicamento. Lo que pasa es que cada persona puede tolerarlo diferente y sentir que en ese momento está demasiado acelerado, pero es parte del medicamento, no le está haciendo daño. Daño le haría a ese corazón no tener un tratamiento adecuado para el asma. Y hay otros inhaladores que también ayudan a broncodilatar. ¿Qué hacemos en asma? Bueno, si el asma es alérgica, combinemos los inhaladores que tienen esteroide inhalado y un broncodilatador con algún antialérgico. Si el asma no es alérgica, bueno, busquemos qué le está ocasionando el asma, ¿verdad?
pólipos nasales, reflujos puede entorpecer el asma, la misma obesidad puede entorpecer el asma. Entonces hay que empezar a tratar esas otras enfermedades. Doctor, ¿cómo se repite la obesidad en todos los, digamos, padecimientos que hemos hablado? Sí, es un tema muy interesante y es un tema con múltiples aristas, ¿verdad? Porque muchas veces se juzga y se señala a la persona con obesidad cuando hay muchas implicaciones en esto, tanto emocionales, hábitos, ¿verdad? Dinámicas de vida. Entonces, el manejo de la obesidad tiene que ser de manera integral, pero sí sabemos que el asmático que baja de peso se controla un poco más. Correcto. Doctor, aquí nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre asma alérgica y la crónica? Soy asmática y alérgica a los AINES. ¿Qué recomienda para pacientes con este diagnóstico? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque hay personas que tienen, se llama la triada de Samter, que es tener asma, pólipos nasales y alergia a los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, este tipo de asmático, digamos, es bastante alérgico. El asma es una enfermedad crónica, siempre. Podemos tener alguna crisis, que eso ya es agudo, pero el asma ya, por definición, es una enfermedad crónica. Entonces, hay asma alérgica y asma no alérgica, pero también, para complicarnos la vida, hay asma mixta. Entonces, tiene los dos componentes. La mayoría de niños es asma alérgica. Hay adultos que la mayoría es asma no alérgica porque se expresó hasta el final. Hubo infecciones, hubo contaminación que modificó esa vía respiratoria. Y en el medio, la gente que tiene un poquito de alergia y un poquito de exposiciones, ¿verdad? Entonces, en personas que son alérgicos a los AINES, pues lo que hacemos es utilizar medicamentos para el dolor como acetaminofén, que no es un AIN. Pero el asma se mantiene con el mismo tratamiento, es el esteroide inhalado, el broncodilatador, ahí no cambia ese tratamiento. Doc, aquí hay otra pregunta, dice, buenas tardes, mi madre tiene 89 años y tiene EPOC, usa bombillas con espaciador, tengo entendido que en adultos mayores es mejor no utilizar el salbutamol. ¿Qué vacilón como hay? Sí, una idea social, claro. Bueno, es otro diagnóstico diferencial al asma, se parece mucho porque el EPOC o la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta enfermedad es asociada al tabaco o la exposición a humo de leña. Entonces, en una persona que tiene EPOC, ahí la diferencia es que el tratamiento inicial de la EPOC no es el esteroide inhalado, son los broncodilatadores, ¿verdad? Y el salbutamol se utiliza, como yo le digo a los pacientes, es un salvatandas, ¿verdad? Él es en caso necesario, él no va a controlar la enfermedad. Pero una persona que tenga 89 años y que tal vez es un poco frágil, si usamos mucho salbutamol, bueno, uno quiere decir que no está controlada. Muy importante. Y dos, le va a dar más taquicardia. Entonces existe otro medicamento que es el bromuro hipratropio, o el Atrovent conocido, o Iprovent, que más o menos es así los nombres. Es un broncodilatador que se parece al salbutamol porque le actúa muy rápido y es de corta duración, pero no produce taquicardia. Entonces es otra opción que se le podría dar a la señora en lugar del salbutamol. Pero ojo, porque si lo está usando mucho, es que no está controlada su EPOC. Que eso es muy importante, ¿verdad? Al final. Otra pregunta. Así me gusta, tiene aquí el doctor. Dice, ¿una crisis asmática se puede complicar? ¿Por qué? Claro. ¿Qué pasa con una crisis? Este paciente asmático, que ya de base su vía respiratoria está inflamada o lesionada, hay una noxa o un agente externo que lo va a lesionar aún más. Un virus, una bacteria, una exposición, y hace que esa vía aérea entonces estalle en inflamación. ¿Qué va a producir en esa persona? Bueno, más tos, más moco, ¿verdad? Más pitillos en el pecho, más esfuerzo respiratorio, ¿verdad? La persona se va cansando y podría llegar hasta necesitar no solamente nebulizaciones, inyecciones, sino una máquina que le ayude a respirar mientras se logra controlar su crisis. Y como decía, no debería fallecer el paciente por asma, debería el paciente estar controlado, pero aún todavía tenemos pacientes que fallecen por el asma.
Entonces, lo más importante y parte de la idea principal de exponer de asma es que los asmáticos tienen que tener un adecuado control para evitar las crisis. Doctor, ya para terminar, ¿qué mensaje le daría a esas personas? Rápido. Sí, bueno, yo pienso igual, yo por aquí, porque yo pienso que las suyas deberían durar 1 hora. Pero doctor, ¿qué recomendación o qué mensaje le daría a las personas que creen que tienen asma y que no han ido todavía a consultar? Ok, bueno, el asma es una enfermedad que uno no cura, sino que se controla. No se va a controlar si no tienen un tratamiento adecuado. Entonces hay que consultar con colegas que sepan sobre el asma. El neumólogo, el de medicina interna, ¿verdad? Médicos que estén, geriatras, sí, correcto, donde se evalúe, ok, bueno, ha tenido varias infecciones, las gripes se le van al pecho, las nebulizaciones la rescatan, entonces vamos a emplear un tratamiento adecuado para que ese asmático no tenga más crisis y el asma no debería tener limitaciones, tantas limitaciones para las actividades, ejercicio. Entonces la recomendación es que por favor consulten para estar bien controlados. Es una inversión inicial que les puede ayudar a controlar, mejorar calidad de vida e inclusive mejorar y evitar mortalidad. Doctor, gracias por explicarnos todo como tan detalladamente. ¿Cómo podemos encontrarlo? Redes sociales y WhatsApp. Estamos como Dr. Betancourt. El WhatsApp profesional, no personal. Sí, correcto. Ahí lo pueden encontrar en estas 2 plataformas, correcto, para que podamos vernos en alguna cita y ayudarles con el diagnóstico y seguimiento de sus enfermedades respiratorias y las del sueño también. Y también cuente que hoy se trajo a su sobrino. Bueno, hoy me traje a mi sobrino, estoy muy contento. Hoy vino a ver al tío en acción. Exacto. Gracias por visitarnos.